Hola iglesia, Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Somos Castillo, Somos del Rey. Espero que este episodio sea de bendición para tu vida, comparte con alguien más y no solamente tú seas edificado, sino también alguien más a quien quieras bendecir. Comenzamos. Muy bien, pues estamos muy contentos de poder compartir un ratito contigo, una pequeña meditación de la palabra de Dios y nuestra intención es que puedas ser bendecido y edificado, que al meditar en la escritura esta pueda afirmarse en tu corazón y bueno, tengas un fundamento más, un fundamento firme en tu fe para seguir caminando en el Señor y en lo que Él tiene para tu vida. Así que espero que sea de bendición. Y he estado meditando en esto. Hace poquito terminamos en nuestro plan de lectura. Ahorita vamos recién entraditos a la segunda carta a los Corintios, pero el mes... hace unas semanas, estuvimos leyendo la primera carta a los Corintios. Ahí vamos poco a poco con el Nuevo Testamento. Ya terminamos los Evangelios, ya terminamos Hechos, ya terminamos Romanos. Y bueno, ahorita terminamos la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo. Es una carta bien interesante. El tema central es la unidad de la iglesia. Había algunos asuntos por resolver, algunos asuntos de pecado que tenían que ser tratados, pero también algunos asuntos ahí de división que había entre los hermanos de la iglesia. Desde entonces ya ahí el apóstol Pablo estaba tratando con esas cosas, así que no es nada nuevo, ¿verdad? La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, así que aplica también para estas situaciones de la iglesia. Ya había conflictos ahí difíciles. Entonces el apóstol Pablo está tratando de hablar de la unidad. Y el apóstol Pablo siempre en sus cartas, él da estas normas, amado, donde él establece fundamentos para el caminar con el Señor, el caminar con Cristo. Él pone en sus cartas que van dirigidas a los cristianos en esas ciudades, por ejemplo los de Galacia, los Gálatas, a los de Corinto, a los de Corintios, la primera y segunda carta, y van con un enfoque a su caminar con el Señor. Él establece y pone fundamentos claros de cómo se debe caminar la vida en Cristo, cómo caminamos en una nueva vida en el Señor, ¿ok? Entonces es importante que cuando entramos a la palabra entramos desde esta perspectiva, desde este entendimiento de que la palabra me es útil para poder guiarme en cómo vivir la nueva vida en Cristo, ¿ok? Entonces, entendamos algo también importante. Muchos de estos cristianos son cristianos por primera vez en su vida. Ellos no es como hoy en día que algunos conocen a lo mejor la religión tradicional o a lo mejor conocen cierto tipo de enseñanzas o de fe que a lo mejor tu familia tuvo. A lo mejor no eran cristianos, pero eran ávidos a asistir a los templos, ¿no? O tener ciertas creencias, ¿no? En su fe. Pero en este caso muchos de ellos no tenían ni siquiera una idea en lo más mínimo de lo que realmente significaba seguir a Cristo o vivir para Cristo. Así que es interesante poder ver las cartas desde esa perspectiva y nosotros también empezar a aplicarlas a nuestra vida y empezar a aplicarlas a nuestro caminar con el Señor para poder tomar mejores decisiones y para avanzar en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo. Y ahí en la carta a los Corintios hubo algo que a mí se me quedó bien grabado en el corazón, se me quedó bien grabado en mi mente. De hecho, hasta cuando lo leí por primera vez, dije, esto es una muy buena predicación, de aquí puede ser un buen mensaje que he estado ahí meditando, ¿verdad? A lo mejor, y quién sabe, más adelante salga una predicación al respecto, pero
hoy se los doy como primicia, como podcast, así como a lo mejor una exclusiva. Ahí los que escuchan el podcast, los que son ahí fieles miembros del podcast, van a escuchar lo que he estado ahí, lo que he estado como que meditando y le he estado dando vueltas en mi cabeza, porque creo que es fundamental en nuestro caminar con el Señor. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo trata varios asuntos, y el asunto principal de este capítulo, recuerde que la Biblia está dividida en capítulos hasta muchísimos años después. Estos documentos de las cartas se encontraron, que se pasaron con el tiempo, se fueron guardando y conservando, no tenían capítulos. Los capítulos se añadieron tiempo después para una mayor facilidad de encontrar ciertos temas o ciertas cosas que habló el apóstol Pablo en la escritura. Pero en este capítulo, en esta porción de la carta, el apóstol Pablo está tratando el asunto de la resurrección de los muertos. Ahí había varios puntos de vista, no me voy a meter en eso a profundidad, porque lo que quiero hablar es otra cosa. Entonces está ahí hablando de las preguntas que se hacen, de qué pasa cuando te mueres, cómo vamos a resucitar, si hay resurrección, cómo hay resurrección, y empieza ahí el hablar de todas estas cosas acerca de la resurrección. Y quiero que veamos del verso 51 en adelante, del capítulo 15, el verso 51, dice: He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él resume todas las cosas en esto: Jesucristo resucitó y Él nos da la victoria en esa resurrección. ¿Ok? El que el Señor se haya levantado a los muertos nos da una esperanza a nosotros de que también seremos resucitados y levantados juntamente con Él. Esto es tremendo y es poderoso, amados, porque nos da la capacidad, amados, a ti y a mí, de poder caminar en victoria cada día en nuestras vidas. Ahí el versículo 55 es una pregunta poderosa: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿No? El miedo a la muerte es algo palpable en mucha gente. Hay gente que tiene miedo a morir, ¿no? Hay gente que tiene un terror a la muerte, porque en sí no es tanto la muerte, sino más bien es el miedo a lo que va a pasar. O sea, hay una incertidumbre de qué sigue, qué es lo siguiente, qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mi vida después, qué pasa con mi conciencia una vez que todo se apaga, ¿no? Entonces hay un miedo profundo a ello. Pero tú y yo tenemos una esperanza, y la esperanza está en Cristo Jesús. Y no solamente una esperanza, sino una victoria en Cristo Jesús. Qué emocionante, ¿verdad? Y qué hermoso poder tener este encuentro con el Señor. Bueno, su palabra nos revela esto. Entonces, el apóstol Pablo dice algo ahí, a partir de donde leímos el verso 51. Les tengo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí el apóstol Pablo está hablando de el regreso de Cristo. Está hablando del arrebatamiento, está hablando de lo que conocemos como el rapto. El evento inminente, o sea, el evento siguiente en las profecías del Señor Jesús, muchos estudiosos han llegado a esta conclusión, que el siguiente evento por suceder en las profecías es el arrebatamiento, es el regreso del Señor Jesucristo. Es algo impresionante porque muy probablemente a nuestra generación
le toque experimentar o vivir el regreso de Cristo. Todas las señales que están ocurriendo alrededor indican y marcan la pauta de que Él viene por su iglesia. Todas las cosas que están sucediendo en Medio Oriente, todas las cosas que están sucediendo políticamente, todas las cosas que están sucediendo geográficamente, todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo, amados, tienen un apunte profético a que Él viene pronto por su iglesia. El apóstol Pablo está hablando justamente de ese evento en este capítulo, diciendo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo? No todos nos vamos a morir, que por cierto la muerte en el creyente no es morirse, porque Cristo venció la muerte. El creyente duerme, así como cuando te vas a dormir, es lo que va a pasar al estar en Cristo cuando llegue ese tiempo, ese momento. Y el apóstol Pablo dice: no todos van a dormir, no todos van a experimentar eso, no todos van a experimentar el dormirse, el morirse, como se le dice naturalmente. No todos vamos a experimentar la muerte, pero dice la Biblia que todos seremos transformados. O sea, algunos de nosotros sin dormir, sin morir, vendrá Cristo y nos transformará y nos dará esa nueva vida en Él. Ok, esto es hasta aquí. Espero me vaya siguiendo. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces él empieza a decir de la resurrección y la victoria que tenemos en Cristo y cómo debemos de vivir entonces para el Señor y en esa resurrección y esperar ese momento. Entonces, hasta que llegue ese momento, tú y yo estamos en una posición de esperar. Estamos en una posición de, bueno, cuando llegue ese momento, ¿verdad? Hay cantos, ¿verdad?, de antaño que decía uno, cuando la trompeta suene. Cuando la trompeta suene. Yo cuando estaba chiquillo entre mis hermanos y yo, decíamos: cuando la trompa te suene. Y mi papá nos regañaba, obviamente, ahora dice que no estemos jugando con eso, pero nos daba mucha risa porque decía: cuando la trompa te suene, perdón. Cuando la trompeta suene, y estaremos delante del Señor, algo así decía el canto. Y hablaba del regreso de Cristo. Amados, estamos en una posición de espera, estamos en una posición de qué va a suceder en ese momento. La Biblia nos dice muchas cosas de qué hacer en el tiempo entre el que tú y yo estamos aquí y en el tiempo en el que vayamos a dormir o seamos transformados, o sea, Cristo vuelva y vayamos a su presencia. Entonces estamos en esa situación. Y en el capítulo 15, en el verso 58, a mí me bendijo la manera en que el apóstol Pablo cierra la carta. Cierra el asunto, porque después en el siguiente capítulo habla de un asunto más, que es de las ofrendas, pero en la manera en que cierra el asunto de la resurrección de los muertos, o sea, de que Cristo viene pronto y todas estas cosas, es así, verso 58 del capítulo 15. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso, una vez más. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, estamos en una condición de espera. Estamos esperando. No es fácil, ¿verdad? No, muchos no somos pacientes. A muchos no les gusta esperar. Pero ¿qué hacemos mientras esperamos? El apóstol Pablo es bien claro diciendo estas palabras. 3 puntos. Número 1, estén firmes. Amados, debemos de permanecer firmes, atentos a la obra del Señor en nuestras vidas, atentos a la obra que Él está haciendo con nosotros, estar atentos a nuestro caminar con Él, a estar atentos a mantenernos firmes, amados, en nuestra profesión, a mantenernos firmes en las cosas del Señor, no ser fluctuantes.
No ser personas que un día estamos bien, un día estamos mal, un día nos gusta, otro día no nos gusta, un día estamos emocionados, otro día no estamos emocionados, sino que mantengamos una firmeza. Estar firmes ante las acechanzas del enemigo, también dice la palabra. Estar firmes ante las diferentes circunstancias que enfrentamos en la vida. Estar firmes ante las diferentes dificultades que enfrentamos, amados. Y cuando tú y yo mantenemos esa firmeza, es estar ahí parados, estar ahí bien cimentados en la roca que es Cristo, amados, tú y yo empezamos a experimentar esa victoria que dice la Escritura, que en Él tenemos, que por medio de Jesucristo tenemos la victoria en todas las cosas. Entonces tiene que ver con mantenernos firmes en el trabajo en el Señor, firmes en la obra del Señor, firmes en lo que hacemos para Dios y lo que hacemos con Dios. Después también dice, estad firmes y constantes. Constante, amado. Qué importante la constancia. Poder terminar lo que empezamos. Poder afirmar nuestros pasos. Poder afirmar nuestra fe. Poder afirmarnos en el Señor. Y poder ser constantes en todas las cosas que hacemos. No es sencillo ser constante hoy en día. No es fácil mantener la constancia. No es fácil terminar lo que se inicia. Sobre todo con tantas distracciones que tenemos a nuestro alrededor, pero quien está animado y esforzado en las cosas del Señor y a ser constante en la obra de Dios, amado, tendrá su recompensa. Seamos constantes. Así que no desmayes. Búscate a alguien que con quien puedas soportarte, con quien puedas animarte. Eso ayuda muchísimo en la constancia, en lo personal. Tener a alguien cerca con quien inicio algo usualmente es de ánimo, es de fortaleza para poder mantenerme, para poder terminar, para poder edificar y ahí sostenerme. Entonces, ser constantes. Acompáñate de alguien y eso te va a ayudar mucho en tu constancia, en ser constante. Y la tercera cosa es creciendo, estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Y el aspecto de crecer es un aspecto importante porque no podemos quedarnos en el punto en el cual iniciamos. La vida cristiana es una vida que va en aumento. La vida del creyente inicia con un nuevo nacimiento y no nos quedamos bebés para siempre, no nos quedamos niños para siempre, sino que vamos creciendo. Es en la misma carta del apóstol Pablo que dice, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero dejé las cosas de niño y me hice hombre. Está hablando de una madurez y de un crecimiento y de un desarrollo que tenemos en el Señor. Así que tú y yo, amados, somos llamados a crecer. No podemos quedarnos en la misma situación, en la misma condición que teníamos hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, ¿no? Hay gente que está pasando por las mismas cosas que enfrentó cuando recién se convirtió a Cristo. Amados, ya no más, porque el creyente está creciendo, constantemente creciendo y avanzando. No está dando vueltas en un círculo, no está atorado en una posición, sino que está en constante crecimiento. Así que mi recomendación como tu pastor, y bueno, si no soy tu pastor, discúlpame si estás escuchando esto de algún invitado, pero mi recomendación es esta: no dejemos de crecer en la obra del Señor. Mantengámonos firmes, constantes y creciendo. Que haya un avance constante en la obra del Señor. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer entre nosotros, que Dios quiere manifestar a nuestras vidas y que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Así que no desmayemos, continuemos sabiendo que el trabajo en el Señor, dice aquí la Biblia, no es en vano. Así que podamos nosotros permanecer firmes y fieles al Señor. Espero que este episodio te haya bendecido, te haya edificado de alguna manera y te siga animando a crecer,
a estar firme y constante en el Señor. Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio. Ya son menos episodios, o sea, no son tan constantes como lo hacíamos antes. Esto es para darte un poquito de respiro y puedas escucharlo con calma, puedas compartirlo, puedas meditarlo y sea de bendición para tu vida y no cargarte con tantos episodios. Pero nos vemos en un próximo episodio próximamente y esperamos que también sea de edificación para tu vida. Dios te bendiga. Iglesia, no te olvides que somos Castillo, somos del Rey. Bendiciones.